Entra en vigor la ley que permite a la policía de Texas arrestar a inmigrantes indocumentados. La Corte Suprema autoriza la medida, causando preocupación por la forma en la que será implementada y bajo el temor del uso del perfil racial. ¿Quién logrará obtener el codiciado voto latino? Le presentamos los factores que podrían determinar qué candidato se ganará su confianza en las elecciones presidenciales de noviembre. La alarmante realidad de los niños indígenas en Colombia reclutados a la fuerza por grupos armados desde los 6 años. Algunos prefieren quitarse la vida a caer en manos del crimen organizado. Y los templos más famosos del mundo se construyen en México. Un joven artesano realiza las réplicas más impresionantes y muchos rezan por obtener una de ellas. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Este martes, en un inesperado giro legal, la Suprema Corte del país dio luz verde para la implementación inmediata de la controvertida ley de inmigración SB4 en Texas, otorgando poder a las autoridades estatales para arrestar y detener a personas sospechosas de haber ingresado de manera irregular al país. Así que vamos en vivo a Dallas, Texas, con David Medina, que nos tiene los últimos detalles. David, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Palmira. Como un balde de agua fría han catalogado muchos esta sorpresiva fallo judicial de parte de la Corte Suprema, en la cual, como tú lo decías, da luz verde para que los policías a partir de hoy, martes, empiecen a hacer ya arrestos a los inmigrantes. Algo que también hay que manifestar y decir es que ya han surgido algunas reacciones alrededor de este fallo judicial por parte de la Corte Suprema, en el cual, por ejemplo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que ha sido una gran victoria por parte del Estado ante la implementación ahora sí de la SB4. Parte también de lo que ha dicho en su dado opinión la juez progresista Sonia Sotomayor, en la cual ella ha manifestado que esta ley va a entrar y va a ser un caos totalmente en el estado de Texas. Algunos abogados de inmigración han manifestado que por este momento lo que parece y lo que puede llegar a suceder es que por ahora la Corte Suprema ha remitido a un tribunal inferior para que tome una decisión sobre la medida. De esta forma la ley podrá volver a ser bloqueada judicialmente o no, y el caso podría regresar hacia la Corte Suprema para que dicte un fallo definitivo. Así que estos son parte de los aperitivos que han surgido en este tema de la ley SB4, que se ha convertido en una realidad, y como lo hablábamos el día de ayer, hoy sí el gobernador Greg Abbott ha ganado una batalla en esta lucha judicial que tiene contra el gobierno del presidente John Biden. Palmira. David, muchísimas gracias por tu reporte. Vamos a tratar de entender un poquito más esta ley, cómo se va a aplicar y cuáles serán las consecuencias legales para las personas indocumentadas en ese estado, en Texas. Y nos acompaña el abogado en inmigración, Jaime Vázquez. Abogado, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Estábamos escuchando que se espera que se arme un verdadero problema en Texas porque se pudieran dejar llevar por el perfil racial. Correcto, Palmira. Uno de los puntos importantes para entender sobre esta ley es que una persona puede ser arrestada en cualquier lugar del estado de Texas. No es solamente el hecho de que a alguien lo encuentren cruzando la frontera. Hay un estatus de limitaciones en el estado de Texas que es de 2 años. Así que esta ley debe ser aplicada solamente a personas que han cruzado en los últimos 2 años. Pero ¿cómo van a ser detenidos? Es la pregunta. ¿Por cómo se ven, por cómo hablan o por cómo tienen sus apellidos o nombres? Ahí es donde está el posible punto de discriminación. Abogado, y en ese punto, si a mí, por ser latina, porque parezco inmigrante, me detienen, pero soy ciudadano, ¿los puedo demandar? No necesariamente los pudieras demandar si simplemente te detienen, revisan la información y encuentran que al ser ciudadana no te pueden arrestar. Si te llegan a detener, ahí sí podría haber lo que se llama secuestro ilegal o arresto ilegal por parte de las autoridades. Muy bien. ¿Habrá excepciones, como por ejemplo para los jóvenes que ya pertenecen a DACA, para otro tipo de gente que está bajo asilo? Bueno, hay personas que están bajo asilo pendiente, la ley no da una excepción, pero personas que tienen DACA, TPS o que entraron legalmente al país, pero ya se quedaron y no tienen estatus, esta ley no les aplicaría. Esta ley no les aplicaría. Ahora, ¿qué va a pasar con los que detengan, que realmente sí entraron de manera ilegal y no tienen cómo defenderse? ¿Los mandan a su país o nada más los vuelven a cruzar la línea? Bueno,
Palmira, aquí está un par de puntos importantes. Uno es que esta ley le da la vuelta a la ley de inmigración. Básicamente, al momento de que hay un arresto, la persona nunca va a ver un oficial de ICE o a un juez de inmigración para poder apelar a un amparo migratorio. La persona, no importando de qué lugar del mundo sea, va a ser regresada a México porque la ley dice si la persona cruza de forma indocumentada por México, sería regresada allá. A México. Muy bien, abogado. Muchísimas gracias por contestar a nuestras preguntas el día de hoy. Gracias. Un placer. Y precisamente vamos ahora al lado mexicano de la frontera sur, donde esta noticia cayó como un balde de agua fría para miles de inmigrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos, pero ahora temen por las consecuencias de la nueva ley. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González tiene las reacciones. Una nueva embestida de criminalización y desaliento ha representado la entrada en vigor de la polémica ley SB4 para los migrantes en la frontera de Piedras Negras, Coahuila, a Eagle Pass, Texas. Tras el repentino fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, dando luz verde a esta iniciativa mediante la cual el gobernador Greg Abbott busca encarcelar a quienes crucen irregularmente por el río Bravo. Madres de familia como Cindy y sus 2 niños originarios de Honduras aseguran que la aplicación de esta radical ley es otro inesperado desafío tras una extrema travesía para llegar a la frontera. Ya que el camino aquí es muy riesgoso y pues la verdad es que para llegar aquí no es cualquiera que llega por los peligros que hay. Por ejemplo, yo vengo con mis hijos como mamá soltera y la verdad sí es un camino bastante largo y riesgoso. Los migrantes que arriban en menor número a Piedras Negras desde diciembre pasado, cuando el gobierno mexicano inició un operativo de contención, opinan que el gobernador de Texas no ha cesado de criminalizarlos. Tenemos derecho a caminar el mundo no haciendo daño a los demás. Hay un gobernador allá que, bueno, los discrimina. Pues. Es injusto, pero debería de facilitarnos más la manera para entrar legalmente. No obstante, muchos migrantes afirman que la entrada en vigor de esta ley impulsada por el gobernador tejano no inhibirá la determinación de miles de familias por llegar a la frontera. Aunque ponga las leyes que ponga, eso no lo va a parar. La verdad es que en nuestros países de allá abajo parecemos muchas carencias, ¿me entiendes? Que trabajo, que las pandillas. Entonces todas esas cosas nos obligan a salir del país. Ante esta luz verde a la ley SB4, aún está en duda que pueda llevarse a la realidad en ciudades como Eagle Pass, donde las autoridades declaran no tener recursos para poder encarcelar al total de migrantes que cruzan irregularmente. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Gracias, Efraín. Ese es otro problema, los recursos. Y mire, vamos a cambiar de tema. Este martes, negociadores del Congreso y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo para financiar al Departamento de Seguridad Nacional. La medida permitirá completar el proceso de asignaciones para el año fiscal 2024 y se espera que los legisladores entreguen el proyecto de ley a más tardar para el miércoles para que sea considerado por el Pleno del Congreso. Este es el segundo de 2 paquetes de financiamiento para evitar un cierre del gobierno antes de este viernes. Y le cuento que el ex asesor de la Casa Blanca en la era del expresidente Donald Trump, Peter Navarro, se entregó hoy en una prisión federal de Miami, Florida, para cumplir su sentencia de 4 meses por desacato al Congreso. Navarro, quien estuvo implicado en los intentos del expresidente Donald Trump de revertir su derrota electoral en el 2020, se quejó de persecución política en una conferencia de prensa antes de su encarcelamiento. Bueno, este martes 5 estados del país celebran primarias presidenciales, son Arizona, Illinois, Kansas, Ohio y una elección especial en California. Aunque el presidente Joe Biden y el mandatario Donald Trump virtualmente ya tienen asegurada su candidatura para las elecciones de noviembre, este martes se disputan importantes contiendas del Senado y la Cámara de Representantes que podrían cambiar drásticamente el balance del Congreso. Y en la campaña electoral en curso hemos visto constantes guiños de ambos candidatos hacia los votantes latinos. Pero ¿cuáles son en realidad los factores que van a determinar el voto de esa comunidad? Wendy Castillo nos explica. En Estados Unidos, más de 36 millones de latinos podrán votar en las elecciones presidenciales de noviembre, en donde se enfrentarán una vez más el actual presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump. Y aunque ambos candidatos quieren el voto latino, hay factores clave para obtenerlo. Sin duda, la economía reina, ¿verdad? Encabeza la lista de temas importantes para nuestras comunidades, ya que han sufrido los efectos de una inflación. Según reportes del Fondo Educativo NALED,
desempleo. Otros factores son las tendencias de naturalización, cambios en las leyes y prácticas de registro de votantes. Sin embargo, el tema migratorio sigue siendo una preocupación. No solamente la seguridad de nuestras fronteras, sino que se garanticen los derechos, ¿verdad?, que tienen los inmigrantes a pedir asilo y que hayan políticas públicas respecto a inmigración justas, ¿verdad?, para todos. Sin duda, esta será una elección compleja, ya que muchos votantes no sienten conexión con ninguno de los dos candidatos. Por un lado, muchos latinos consideran que Biden ha llevado al país al borde del abismo, con amenazas de guerra, desempleo e inflación, mientras que Trump ha arremetido fuertemente contra la comunidad inmigrante. Por ello, según la encuesta anual de opinión pública hispana, muchos empiezan a optar por no afiliarse a ningún partido, lo que podría perjudicar a los demócratas. Y además, en los últimos 4 años, el respaldo de los latinos a Biden pasó de un 67% en 2020 a un 53% hoy, mientras que Trump ha crecido en este segmento del 29 al 33%, dándole la oportunidad grande de ganarse su confianza. Por eso, los comandos de campaña se empiezan a mirar con ojos más abiertos a los latinos ciudadanos estadounidenses. De hecho, la campaña de Biden lanzó este martes un programa nacional para involucrar y movilizar a los votantes latinos, coincidiendo con el viaje del presidente Biden a Nevada y Arizona. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir precisamente a California, donde las autoridades combaten una ola de robos de mercancía en tiendas y pequeños negocios. Este martes, el fiscal general del estado, Rob Bonta, entregó un balance de las medidas tomadas para reducir estos crímenes. Bonta dijo que la inversión de $267 millones a distintas agencias locales han servido para aumentar la presencia policial, lo que ha dado buenos resultados, pues desde octubre ya se han realizado 900 arrestos. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. En Colombia aumenta la reclutación de menores de edad para las filas de grupos guerrilleros. Con un llamativo atuendo, líder del colectivo Madres Buscadoras regresa al Palacio Nacional en búsqueda de una audiencia privada con el presidente mexicano. Bueno, gracias por continuar con nosotros en esta tarde informándose. Vámonos ahora a Colombia, donde comunidades indígenas hacen un llamado de ayuda al gobierno porque grupos armados están reclutando menores de edad en sus filas. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Gómez nos tiene los detalles. Y desgarradora realidad, eso es lo que viven los niños indígenas en Colombia por parte de los grupos armados ilegales del país. Una infancia mutilada por el monstruo del reclutamiento forzoso que se los lleva, según la ONU, desde los 6, 7 y 8 años en adelante, no solo para empuñar armas y servir como objetos sexuales, sino como informantes, alejándolos de sus familias y costumbres para regresarlos como infiltrados. Otra de las consecuencias alarmantes del conflicto armado es el reciente y acelerado incremento de las tasas de suicidio entre menores de edad, quienes han recurrido a quitarse la vida para evitar o liberarse del reclutamiento. Instrumentos de guerra que ven eso como su única opción. Así lo denuncia también la Organización Nacional Indígena, que tiene un subregistro de al menos 30 menores que han atentado contra sus vidas. Otros, lamentablemente, mueren en manos de los grupos armados. Tenemos alrededor de unos 40-45 registros de niños que han llegado asesinados al territorio. Es por eso que las propias comunidades y entidades defensoras de los derechos humanos piden al presidente terminar el cese bilateral del fuego. Tienen que entender que los niños no son combatientes, no son instrumentos, no son carne de cañón. Por lo tanto, es oportuno que el gobierno sea contundente en la exigencia del fin de esta práctica en las diferentes mesas de conversaciones. De los 184 niños reportados como reclutados por la Defensoría del Pueblo, 154 son indígenas y 85 de ellos fueron reportados como recuperados por el ejército. Pero lo cierto es que hasta que no se le brinde seguridad a estas familias, no conoceremos la cifra exacta de cuántos niños les cambiaron los cuadernos por un fusil en la selva. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. Qué situación tan triste. Vámonos ahora a Brasil, porque este martes el expresidente Jair Bolsonaro fue acusado, ¿sabe de qué?
de falsificar su certificado de vacunación contra el COVID-19, así como lo escucha. La acusación publicada por la Corte Suprema alega que Bolsonaro y otras 16 personas registraron información falsa en la base de datos de salud pública para que pareciera que el entonces presidente y su hija de 12 años y miembros de su círculo habían recibido la vacuna. Esta sería la primera acusación formal del exmandatario de varias que están a la espera. Y bueno, en la Ciudad de México, vestida como beisbolista y con pala en mano, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras, llegó al Palacio Nacional por segundo día, esperando ser atendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde la capital del país, Víctor Blázquez nos tiene más detalles. Pues preferimos al candidato porque el candidato prometió 1000 cosas. Él dijo que la prioridad serían los desaparecidos, que la prioridad serían las víctimas. Desde temprano, vestida como una beisbolista, el deporte preferido del presidente de México, Ceci Flores, una de las madres buscadoras, llegó a Palacio Nacional para tratar de ser atendida por el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy yo no vengo como madre buscadora, vengo como beisbolista, a ver si así me atiende, porque él no atiende a las madres buscadoras, pero atiende a beisbolistas. Por segundo día consecutivo, ahora, así quiere llamar la atención de quien despacha en Palacio Nacional para entregarle una pala con la que cava en la tierra en busca de quienes ya no regresaron a casa. Aseguró que de no ser atendida levantará una ficha de búsqueda más. Desde el día de hoy en adelante se empieza a difundir la ficha de búsqueda del presidente López Obrador. Lo vamos a buscar hasta encontrarlo, hasta que lo tengamos enfrente, porque esa persona desapareció el día que entró a Palacio de Gobierno. En el país se calcula existían unos 111,000 desaparecidos. Sin embargo, informes presentados el lunes por el gobierno sostienen que ya fueron hallados cerca de 20,000, resultados que han sido criticados. Ahora estamos en la etapa de desaparecer a los desaparecidos. Muchas mujeres dejaron todo para buscar a sus hijos. Es el caso de Ceci. Por lo menos encontrar los restos. Descansarán hasta darles cristiana sepultura. Otras han quedado muertas en el intento. Son muchas. El lunes, el presidente se había comprometido a atender las exigencias de Ceci Flores el día de hoy, martes 19 de marzo. Y a pesar de la indiferencia del primer mandatario, la comunidad internacional sí ha reconocido la labor de las madres buscadoras, al ser condecoradas por el rey de España. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, no se vaya que tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Aumenta la fiebre por las loterías del país. Son $1,500 millones los que están en juego y usted podría ser el próximo millonario de aquí. Un joven jalisciense ahora sí que desata su talento al crear famosos templos del mundo. Le contamos. Continuamos con la información en esta tarde. Nos vamos a México porque allí un joven apasionado por el arte sacro se dedica a realizar réplicas exactas de los templos más espectaculares del mundo. Sus obras son muy demandadas por religiosos y amantes del arte. Desde Jalisco, Alberto García nos tiene su historia. Verdaderas obras de arte realiza este joven dentro de su local comercial en Acatic, en los Altos de Jalisco. Tras concluir la preparatoria, vio truncado su sueño de ser arquitecto debido a problemas económicos en la familia. Ahora realiza estas maquetas, réplicas a escala 1:100 o 1:150 de varias iglesias de México y el mundo. Pues más que nada me baso en fotos, saco planos, ya saco proporciones y pues ahí le empiezo. Utilizo cartulina especial para resistente a la luz y más o menos estoy tardando medio año en hacer una pieza. Cada una de las piezas está detallada lo más real posible a la original. Ahí en su mostrador va armando cada parte de estos monumentos religiosos que inicialmente realizaba con material reciclado. La más complicada ha sido la de Colonia, en Alemania. Esas sí fueron más de 3 años en hacerla. Y esa lleva mucho detalle, arbotantes, pináculos. Ya me estoy enfocando más a las iglesias porque son más detalladas. Aparte siempre me ha gustado más lo que es la arquitectura religiosa. Algunas de sus obras han sido adquiridas por sacerdotes y otras han estado exhibidas en museos de arte sacro. Tiene planeado hacer la Catedral de San Juan de los Lagos y de Arandas, Jalisco. Pues pensé hacer Sevilla, España,
La Catedral de San Pablo de Londres, neoclásica, también esa me gustaría hacerla. En este momento realiza la de su pueblo debido a que los ciudadanos ya conocen su talento y le han hecho la petición. Este último proyecto espera terminarlo en un par de meses para el deleite de los ciudadanos de su pueblo. Desde Jalisco, México, Alberto García, Noticias, Estrella TV. Qué maravillosas obras de arte este jovencito. Mire, le cuento que si se quiere volver millonario, hoy es el día. Vuelve la fiebre de las loterías al país. La bolsa del Mega Millions y del Powerball juntos ya superan los 1.500 millones de dólares. Y muchos sueñan con ser millonarios de la noche a la mañana. No vaya a ser, hoy es día del equinoccio, a lo mejor le atina. Por un lado, el premio gordo del Mega Millions alcanzó los 875 millones de dólares y el sorteo se juega esta noche. En caso de que salga un ganador, puede obtener esa cantidad o en cuotas mensuales o también podrá obtener la suma en efectivo de 413 millones de dólares. Nada mal. Pero el Powerball, tras no caer la noche del lunes, alcanzó la módica suma de 687 millones y la próxima ronda será el miércoles. Así que si cree en la suerte, pruebe la suya. Recuerde, hoy es el equinoccio, así que capaz y le atina. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.